¿Quieres saber cómo se destruye una casa a base de balazos? ¿O cuántos tiros se necesitan para detener un autobús sin dispararle a las ruedas? En Ruta Suicida lo sabrás. Clint Eastwood interpreta a un fracasado y alcohólico policía de Phoenix, al que le asignan la misión de escoltar a una descarada prostituta llamada Gus, interpretada por Sondra Luke, a otro estado para que declare contra un mafioso. Y no será una tarea fácil. Para empezar, este personaje de Eastwood no es Harry el sucio, es todo lo contrario. Ben es un alcohólico que apenas es capaz de hacer su trabajo, ha perdido todo tipo de esperanza y solo piensa en jubilarse para perderse en el olvido. Es algo torpe e ingenuo y no se da cuenta de la trampa que le han tendido. Nosotros nos damos cuenta desde el primer momento y la chica no hace más que advertírselo constantemente. Eso sí, cuando Ben se da cuenta de todo, es cuando estalla y decide acabar su trabajo cueste lo que cueste, incluso sabiendo que esta misión es suicida, aunque es la oportunidad para probar de una vez por todas que es alguien. Gus, el personaje femenino, tiene una fuerte presencia en la historia, poniendo en jaque a altos estamentos que antaño pidieron sus servicios. La pareja son dos perdedores que se reconocen, se comprenden y finalmente se enamoran. Y nos damos cuenta de que no son lo que aparentan. Ben en realidad es un tipo duro, decidido y temerario que cumplirá su misión. Y Gus es una mujer sarcástica y descarada cuyo sueño es formar algún día una familia. Juntos iniciarán una carrera sin parar en la que los acompañaremos a través de pequeñas ciudades, montañas y carreteras. Grandes espacios desérticos que nos hacen recordar algún que otro western, aunque en esta ocasión en vez de ir en caballo van en moto. Y sobrevivirán a una increíble lluvia de balas en la que sin duda son las secuencias más famosas de la película. El autobús literalmente acribillado a balazos y una casa que acabará hundiéndose bajo el efecto de otro torrente de disparos. Ruta Suicida es una aventura de acción frenética que no da un respiro y nos mantiene en una tensión constante, combinando la comedia romántica con la acción y el drama, siendo una película violenta tanto en los diálogos como en la acción, con una brutal cantidad de disparos poco vista en los años 70, un tipo de violencia que va dirigida contra Eastwood y su compañera, todo lo contrario de lo que sucedía en Harry el sucio. En estos vídeos que aparecen en pantalla te dejo algunas curiosidades de Ruta Suicida y una lista con más vídeos de películas de Clint Eastwood.